Derecho Notarial, sección B. Mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez y como siempre espero estar a la altura de sus expectativas para el día de hoy. Eh, para los que tuve el gusto de saludar el día sábado de la actividad, muchísimas gracias. Eh, También muchísimas gracias por haber participado. De veras que sí, no hay nada más bonito en esta vida que sentirse uno acuerpado o, o sentir que lo apoyaron en una tarea como la que se va a llevar a cabo. Ya no llegué al festejo de a las canchas, ¿no? Ya no llegué, tuve que pasarme a retirar. Eh, pero para el cierre de los del noveno y décimo semestre sí voy a llegar. Les prometo que donde quiera que lo vayan a hacer, voy a llegar. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por haber llegado. Espero en Dios que miremos el día que sea el curso, creo que va a ser en junio, creo que es el otro, ¿verdad? Em, la otra actividad, si no siempre se les va a mantener al día en los chats. Em, También hay dos celebraciones muy importantes esta semana. El 10 de mayo, felicitaciones a todas las mamás que obran en este grupo. Felicitaciones, que Dios me las bendiga mucho. Para los las que aún no son mamás, pero tienen a sus mamás vivas. Miren, yo siempre he pensado que mamá es un nombre muy bonito. Hay algunos que le dicen mamá, hay otros que le dicen mami, hay otros que le dicen madre, hay otros que le dicen viejita, hay otros que le dicen viejita linda. Y en el fondo todos tienen razón, todas las mamás del mundo son lindas, no hay ni una mamá, yo no conozco ni una sola madre que sea fea, no existe eso, esa posibilidad, todas las mamás son lindas. Eh, Discutimos con ellas constantemente, pero sin lugar a dudas representan ese amor incondicional que solo una mamá sabe tener. Yo les digo algo y les confieso algo. Hay una escena muy conmovedora hace algunos años en las gaviotas, en el centro coleccional de gaviotas. Estaba una mamá gritándole a su hijo: bájate de ahí, bebé, y le dice. Así le dice la mamá al hijo: bájate de ahí, bebé. Y se hicieron un montón de burlas y un montón de memes al respecto. Pero hay que entender que esa mamá no veía a un ladrón, no veía a un pandillero, no veía a un asesino, no veía a un ladrón, no veía eso. Ella veía a su hijo que si se caía se iba a matar. Y ese amor es el que no logramos comprender. Ese amor es incomprensible, no logramos ubicarlo en un punto de vista como tal. Entonces, eh, en vez de habernos burlado de ella, debemos haber entendido por qué era que ella lo estaba haciendo así. Entonces, ese amor es tan puro y es tan incondicional que el mismo Jesucristo, siendo yo cristiano, tuvo que vivir ese amor de madre y vivir berrinches de madre. El berrinche más famoso de Jesús es cuando la mamá le dice específicamente que necesita que haya más vino y él se niega a hacerlo. Le dice: mamá, no es el momento en el que yo haga vino. No te estoy preguntando, le dijo él. Llamó a dos sirvientes y les dijo: miren, hagan lo que él les diga. No le preguntó a Jesús, quien es hijo de Dios altísimo, Jesucristo. No le preguntó, le dijo: hacerlo. ¿Quién soy yo para oponerme a lo que me diga mi Santa Madre? Para los que no tienen su mamá en la tierra y están en el cielo, créame que donde quiera que esté, está viendo el sacrificio, esfuerzo que ustedes están haciendo por conectarse un día domingo a las 10 de la mañana y que ese esfuerzo ella lo valora. Eh, eh, indiscutiblemente, eh, el esfuerzo y sacrificio que usted hace es inmenso y ella, donde quiera que esté, lo ve y lo valora. Y para los que tienen una mamá biológica, pero no ejerce esa función como tal,
puede ser una tía, una prima, una hermana, una amiga, la que ejerce esa función de mamá también, felicítemela de antemano. Eh, los del cierre, por eso es que cuando usted cierra antes de tomarse un trago, antes de iniciar el baile, antes de hacer lo que tenga que hacer para su cierre, dele un fuerte aplauso a todas las personas que se nos adelantaron, porque ellos ese día también van a estar celebrando con ustedes su cierre. Bueno, y ayer fue el Día de la Virgen de Fátima, para los que somos cristianos católicos. Ayer fue un día muy especial, cayó el sábado. Eso quiere decir que la próxima celebración va a ser el domingo, lo que lo hace una doble celebración especial. Y fue el Día de la Virgen de Fátima, entonces que ella nos cuide, nos proteja. Bueno, preguntas, dice, ningún otro amor en la vida mortal llega a aproximarse a amor de Cristo, el amor negado de una madre sin por su hijo. Sí, sí, pero un producto de violaciones solo Dios sabe. Entonces, bueno, ¿qué les diré? Empecemos la clase, pues, jóvenes. Miren, pues, el día de hoy vamos a continuar. Solo voy a abrir la página exactamente donde concluimos la última vez. Vamos a estudiar la responsabilidad profesional del notario. Desde aquí vamos a empezar la clase, siempre pidiéndoles a todos el mayor de los respetos posibles. Entonces, compartir. Aquí está el libro. Muy bien. Empezamos, pues, jóvenes. Vamos a empezar el día de hoy con la responsabilidad profesional del notario. Entonces, existen 4 responsabilidades profesionales del notario. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad civil está contenida en el artículo 35 del Código de Notariado. El notario es responsable por los daños y perjuicios que pueda causar la nulidad de un instrumento por el autorizado. Leamos el artículo 35 de la Constitución, pues, perdón, del Código Civil, disculpe. Artículo 35 del Código de Notariado es... ¿Qué pasa? Artículo 35 del Código de Notariado. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Ese artículo lo vamos a concatenar con el artículo 1668 de su Código Civil. 1668 de su Código Civil. El artículo 1668 de su Código Civil establece: el profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Es decir, jóvenes, el ser un profesional del derecho implica necesariamente esa responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados por nuestra propia negligencia a la hora de ejercer la profesión de derecho notarial. Vean lo fundamental, lo importante que conlleva, la importancia que conlleva la realización de una escritura pública, de una legalización de firma, de un acta notarial, de lo que usted quiera. Qué importante es el trabajo que ejercemos nosotros. La responsabilidad penal es la responsabilidad que nace de la comisión de un delito por parte del notario. ¿Se recordarán ustedes? Digo, se recordarán, solo para hacer la salvedad, que cuando nosotros efectuamos un matrimonio,
sin cumplir con las obligaciones legales establecidas por la ley, cometemos un delito. Cometemos un delito, porque la responsabilidad penal es personalísima, pero es tan grande la responsabilidad del notario que conlleva la comisión de delitos por el simple hecho de actuar. Vean ustedes lo siguiente, en un traspaso de vehículos, pongo ejemplos muy claros, en un traspaso de vehículos, donde esos traspasos de vehículos normalmente lo que hacen las personas es que se pagan el dinero y se entregan los papeles de mano en mano y solo así van cambiándose los vehículos y llegan con un notario y el notario hace el traspaso del vehículo. Se supone que deben de estar las dos partes en frente a él. Se supone que deben de firmar ambas partes. ¿Y cuántos casos conocemos nosotros donde el notario efectuó el traspaso del vehículo y después surgieron muchos problemas? Y cuando van al Ministerio Público, le preguntan al notario, pero tuvo a la vista a las personas, y el notario dice, no, es que como solo se traslada por la documentación. Y entonces, no se supone que en un solo acto se debe de hacer. No se supone que usted hizo una legalización de firma donde dice que las personas estuvieron presentes y que firmaron conjuntamente con usted en un solo momento. Faltó a la veracidad. Es un delito. Jóvenes, cuando empiecen su profesión de derecho notarial, cuando usted ejerza su primera función de derecho notarial, recuerde la responsabilidad que conlleva el ser notario. Vea la siguiente responsabilidad, la responsabilidad administrativa. Se incurre en ella, se incurre en ella cuando el notario incumple con deberes originarios de la función notarial que otras leyes de carácter administrativa le imponen. Por ejemplo, cuando, volvemos al del matrimonio, que es el más sencillo de comprender. Usted tiene la obligación de entregar un aviso del matrimonio que efectuó al Registro Nacional de las Personas y usted tiene un plazo de 25 días para hacerlo. Pero si usted incumple con eso, usted se hace acreedor de una multa de 25 quetzales. ¿Quién va a pagar esa multa? Usted, porque usted incumplió con una responsabilidad administrativa. Vea, por ejemplo, los testimonios. Su responsabilidad administrativa es entregar testimonio de las escrituras públicas que usted otorgue. Y cada trimestre entregar un aviso del último instrumento público autorizado. ¿Qué es usted si usted incumple con eso? Lo inhabilitan y sale en el diario de Centroamérica, usted publicado, y está inhabilitado para ejercer la profesión. Ese es un trámite administrativo que usted incumplió. Entonces, esas responsabilidades administrativas son propias e inherentes al cargo de ser notario. En el momento en el que usted apertura protocolo, en el momento en el que usted apertura protocolo, usted puede hacer escrituras públicas. Y por último, la responsabilidad disciplinaria. Es cuando el notario incurre en responsabilidad en una falta a la ética profesional o cualquier otro atentado en contra del prestigio de la profesión. Es decir, jóvenes, que el Colegio de Abogados y Profesionales y que el ejercicio profesional del ejercicio profesional de los abogados y notarios seguía bajo un código de ética profesional. Y el código de ética profesional regula la forma en la que nos debemos de comportar los abogados y notarios frente a nuestros clientes, frente a los jueces, frente a los empleados de los organismos judiciales y cómo ellos se deben de comportar con nosotros. Porque la responsabilidad profesional del notario precisamente encierra esa palabra, la profesionalidad. Pero nunca, 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 jóvenes, y que eso les quede muy claro, el título hace al profesional. Jamás. Es la actitud de la persona la que lo vuelve profesional frente a los títulos que obtiene. Un profesional es aquella persona que efectúa su trabajo a conciencia y lo hace bien.
Es decir, usted que se levanta todas las mañanas, por muy cansado que eso le parezca, llega a su trabajo y efectúa su trabajo adecuadamente, usted está siendo un profesional. Esas personas que se levantan a las 3 de la mañana, se suben a un camión para recoger la basura de todas las calles y cumplen a cabalidad el levantar la basura que nosotros dejamos tirada en el suelo, en bolsas para que ellos la recojan, son profesionales. Aquel doctor que abre su clínica todos los días y que ejerce su profesión es un profesional. Pero nunca, nunca, nunca el título hizo al profesional. El profesional hace al título. Nunca se crea más que las demás personas. El ser notario implica también ser humilde y entender la humildad y la sencillez de su trabajo, aunque sea grandioso lo que usted hace. ¿Oyeron? Nunca, nunca, nunca. Aquella persona que exige para sí mismo ser llamado doctor, ser llamado licenciado, ser llamado abogado, no vale la pena. Es la persona la que crea ese profesionalismo. Bueno, sigamos porque si no nos podemos hablar cosas que nada que ver. El segundo tema que vamos a tocar es el código de notariado como tal. Mire pues, esta es una ficha técnica del código de notariado. Ustedes en Derecho Notarial 1 seguramente lo vieron. Yo aquí hago un resumen muy sencillo de este código de notariado. Ahí dice qué artículo dijo, gracias, ahí le dieron una respuesta. Recuerde siempre, eh, que esta no es una clase de Derecho Notarial 1, Derecho Notarial 2 o Derecho Notarial 3 o 4, no. Es una clínica y yo solo resumo en una forma muy, muy sencilla los temas que usted debería de manejar ya, y entendiendo de que realmente es muy complicado aprendérselo todo, pero este resumen que yo les hago, que ya vamos por la hoja 7 de 2, eh, implica un resumen de Derecho Notarial 1 y Derecho Notarial 2. Y a el próximo, el siguiente parcial, el segundo parcial, ya implica una parte práctica, al igual que el tercero. Es bien sencillo. Mire pues, código de notariado. El nombre del código de notariado es decreto número 314 del Congreso de la República, Código de Notariado. Entró en vigencia el 1 de enero de 1947 y su fundamento legal se encuentra regulado en el artículo 112 del Código de Notariado. Lo paso a leer rápidamente. Artículo 112. La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1947. Eh, eh, la presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1947. Fue emitido en el gobierno de Juan José Arévalo, tiene 112 artículos menos 2 artículos derogados, que son el artículo 39 y el artículo 50 de su código de notariado. Recuerden ustedes que el artículo 50 fue derogado por el decreto número 4-2018, ¿ya? Si su código de notariado aún no tiene esas reformas, cómprese otro código de notariado porque es importante. Luego pasamos al índice general. Miren, jóvenes, eh, hay una parte bien interesante de esto. El código de notariado, existe algo que se llama técnica de codificación. El códex, que es el código romano, se dividía por libros, capítulos, no, libros, títulos, y capítulos y párrafos. Esa es la parte técnica. Sin embargo, el código de notariado no maneja libros,
maneja títulos. Por lo tanto, si le llegaran a preguntar cuántos libros tiene el código de notariado, pues el código de notariado no tiene libros, tiene títulos. Son 16, únicamente 16. Son bien poquitos. ¿Cuáles son los nombres y los artículos? Miren, manéjenlo de esta forma. Ese es mi índice de mi código de notariado. Aquí está el índice. Y en cada uno de ellos está el número de los artículos que le corresponde. ¿Por qué hay que ser tan minuciosos? Jóvenes, el código de notariado apenas tiene 112 artículos. Y les aseguro realmente que los que hemos subrayado acá, más los que vamos a ir viendo, el código de notariado es extremadamente sencillo. Tan fácil de entender y de estudiar que realmente el que se quiera aprender todo el código de notariado lo podría recitar en 2 horas tranquilo de la vida. Cuando llegue a usted su examen técnico profesional, lo va a hacer, va a llegar a ese nivel de 2 horas y mucho 3 horas, donde podrá regular todo lo que regula el código de notariado. ¿Sabes qué tengo antes hoy? Mi Pero, amorcito. Un helado. Sí. ahí está. Pero otro día nos cuentan cómo terminaron su asunto. Pero básicamente así es como funciona. Bueno, los nombres de los títulos, notarios. Fíjense ustedes que así se llaman, notarios. No le pusieron notario, le pusieron notarios del plural. Sí, todos queremos helado, yo también se me antojó ahorita un helado. Bueno, notarios, protocolo, instrumento público, formalidades especiales para testamentos y otras escrituras, testigos, legalizaciones, actas notariales, protocolaciones, testimonios, prohibiciones, el Archivo General de Protocolos, inspección de protocolos, reposición de protocolos, sanciones y rehabilitaciones, arancel y disposiciones finales. Es bien sencillo el título del Código de Notariado. Los artículos no hay mucho que podamos hablar al respecto, simplemente que ustedes tienen que hacer esta división dentro de su índice. ¿Se lo tienen que aprender porque el licenciado Madrid está loco y se los puede preguntar? Sí, ¿bien? Entonces, como dirían los muchachos, sobre aviso no hay engaño, y sé muy bien que ya te vas. Como diría la chaviza y la queso, chica, después, bueno, les voy a contar una historia, ¿verdad? La ay, no. Bueno, esta profesión tiene tantas cosas buenas, pero muy chistosas también. Vamos a hablar de la organización legal del notariado. Cuando estudiamos el derecho notarial y definimos qué era el derecho notarial, estudiamos qué era cada ciencia que estudiaba, ¿verdad? El qué hacer del notario, la organización legal del notariado y la creación del instrumento público. Bueno, pues ya terminamos la parte de el qué hacer notarial con la fe pública, con el recibir, interpretar y dar de forma legal a la voluntad de las partes, con la definición del notario, con las responsabilidades del notario, con la función notarial, con la fe pública. Ahora pasamos a la organización legal del notario, es decir, todos aquellos requisitos administrativos, ¿sí?, y legales que sirven para entender el ejercicio profesional del derecho y todas las consecuencias legales y administrativas que conlleve el ejercer ese derecho. Lo primero que vamos a entender son los requisitos habilitantes para ejercer el notariado. Se encuentran regulados en el artículo 2 de su Código de Notariado y hay que entender lo siguiente. El artículo 1 de su Código de Notariado define qué es el derecho, qué es el notario, es una definición legal. Lo leo. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos. Tiene fe pública. Ahora ya sabe usted qué es la fe pública,
que es robustecer con una presunción de veracidad los hechos y actos solemnizados o que efectúa el notario o que tiene a la vista el notario en su quehacer notarial. Que hace constar y autorizar actos y contratos en que interviene por disposición de la ley o a requerimiento de parte. ¿Sí? Por requerimiento de ley, el ejemplo más sencillo es el matrimonio. La ley nos faculta a nosotros que necesita requerimiento notarial. Por ejemplo, una de las obligaciones legales es la constitución de los colegios profesionales, que se debe hacer en una escritura pública, por lo tanto, la única persona que puede hacerlo es un notario, entre otros. Y a requerimiento de parte, por ejemplo, en una legalización de firma, en una legalización de documento, porque llegan con nosotros en una declaración jurada que usted quiera hacer, ¿qué le digo yo? A requerimiento de parte. Pero en el artículo 2 empieza la organización legal del notariado. Y la primera formalidad que nos establece el Código Notariado son los requisitos habilitantes. Entonces, en la parte de atrás, en la parte de arriba de su artículo 2, coloque requisitos habilitantes. Que a partir de hoy, hasta que ustedes examinen su examen técnico profesional, que yo se lo deseo de todo corazón, yo se lo deseo de todo corazón, no se les puede olvidar esta parte. Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere, no para ser notario, no, para ejercer la profesión de notario. Una cosa es ser notario, es decir, que me gradúe yo y que me den mis 3 cartoncitos, eso es ser notario. Pero ejercer esa función notarial, es decir, crear un instrumento público para ejercer esto, son esos requisitos habilitantes. Porque se puede graduar casi cualquiera, pero no puede ejercerlo cualquiera. Esa es la defensa principal que se debió haber tenido en el caso Hendrix. Pero pues ponen a constituyentes y como los nombres de los constituyentes se ven bien bonitos y son bien rebombantes y es gente que sabe de derecho constitucional, pero de derecho notarial no. Pero bueno. Yo los desgloso desde este punto de vista de ser guatemaltecos hasta desde un punto de vista eminentemente educativo, es decir, científico. No me baso en premisas que no sean científicas en lo que vamos a platicar el día de hoy. Podemos hablar de muchísimas cosas externas de esto que vamos a determinar, pero es importante que analicemos y entendamos desde el punto de vista científico cuáles son los requisitos habilitantes para ejercer este notario. Primero entonces, ser guatemalteco de origen. Ser guatemalteco de origen. LICER, el Código de Notariado, dice ser guatemalteco natural. Aunque el Código de Notariado preceptúa la palabra natural de conformidad con la regulación de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece claramente que el término va a ser origen. Vamos a leer el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Saquen su Constitución de Guatemala. 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero.
Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Pero ahí no nos está diciendo que existe la sustitución. Fíjense ustedes que existe una interpretación legal. Miren, hay que aclarar algo. Seguramente ustedes ya lo vieron en derecho constitucional, no lo dudo yo. ¿Qué es doctrina legal en materia constitucional? Cuando existen tres fallos contestes de forma continua en un mismo sentido, se asienta una doctrina legal. Pero esa doctrina legal en materia de constitucionalidad puede variarse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la doctrina legal constitucional no es ley. Todas las sentencias que son en la pirámide de Kelsen, normas individualizadas, lo denomina la parte final de Kelsen, a esas normas individualizadas a las que se emiten una sentencia específica, es una interpretación legal de una norma, es decir, no se vuelve en ley. La facultad de crear leyes, la facultad legislativa le corresponde al Congreso de la República de Guatemala, no a las Cortes. Por lo tanto, cuando nosotros leemos sentencias de la Corte de Constitucionalidad o asentamos doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, tenemos que entender que lo único que le estamos haciendo ver al juez o a la persona a la que leemos esto es una interpretación que da luz a la normativa, que puede ser ambigua, obscura o simplemente no entendible para cualquier persona. ¿Por qué les explico eso? Porque pareciera en Guatemala que cuando se habla de sentencias de la Corte de Constitucionalidad o de doctrina legal estamos hablando de ley, es una interpretación. Entonces la Corte de Constitucionalidad ha efectuado una interpretación al respecto del guatemalteco de origen y guatemalteco natural. Se los paso a leer. Aunque la Constitución, en efecto, emplee guatemaltecos de origen, calificativo que de preferencia debió haber utilizado el legislador para mantener uniformidad terminológica entre las dos normas que se confrontan, el vocablo natural resulta ser sinónimo del vocablo origen, a consecuencia de lo cual las expresiones guatemalteco de origen y guatemalteco natural tienen una misma significación conceptual. Es decir, es lo mismo. ¿Por qué se cambia la palabra natural en la ley, en el Código de Notariado, y vamos a leer como palabras de origen? Por una simple y sencilla razón. La norma constitucional es una norma superior a la norma legal establecida por el Congreso de la República, pero de 1947. Es por eso. Pero hay otra situación más. Si usted lee el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, establece que son sinónimas ambas palabras. Yo la tengo acá, la voy a leer. No la puedo compartir, pero se la voy a leer. Para los efectos de esta ley, los términos de natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. El término de nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad de jus soli como la de jus sanguíneo. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Es decir, jóvenes, los jóvenes, que son sinónimos, pero vamos a utilizar por normativa superior la palabra origen. Ahora bien, ¿quiénes son guatemaltecos de origen? Los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, ya lo leímos en el artículo 44. Los nacidos también en naves y aeronaves guatemaltecas. Los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero, exceptándose los hijos de funcionarios diplomáticos y de que ejerzan cargos legalmente equiparados. Ahora bien,
Leamos el artículo 145 de la Constitución y sigamos viendo quiénes más pueden ser guatemaltecos de origen. Artículo 145. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. ¿Qué es la Federación de Centroamérica? La Federación de Centroamérica incluye la independencia constituida en 1822, de 1821 a 1822 que conformaron la Federación. Antes, en las escuelas y en los colegios, nos enseñaban un himno que se llama el himno de Centroamérica. El himno de Centroamérica rezaba de la siguiente manera, ¿sí? 5 dedos formando una mano, decía. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 5 dedos formando una mano, reza el himno de Centroamérica. Esa es la federación. Y a ellos es a los que protege la Constitución Política de la República de Guatemala. Y de hecho, la Constitución Política de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de Costa Rica respetan esta situación. ¿Por qué? Porque a la larga Guatemala fue el centro medial de toda Centroamérica. Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica no nos agradan a nosotros, no somos del agrado de ellos, porque siempre hubo una superioridad de Guatemala sobre ellos, económica. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Para los que conocen Costa Rica, para los que conocen El Salvador, Honduras y Nicaragua, saben perfectamente que solo la Avenida Reforma ya es más bonita que todas esas ciudades juntas. Ni siquiera quiero hablar del lago de Atitlán, Castillo San Felipe, es increíble. Guatemala es mil veces mejor. ¿Qué dice chatear? Dice, ¿y qué pasa con Panamá? Lo que sucede con Panamá es que Panamá nunca, desafortunadamente, nunca perteneció a Centroamérica como tal. De hecho, Panamá es uno de los estados menos queridos de América, porque era Colombia siempre vio a Panamá como un anexo que le dejaron los españoles en la parte final. Nunca quiso del todo a Panamá. Y Panamá nunca se sintió de la Gran Colombia porque estaba aislada. Entonces no muy se quieren, no existe mucho amor entre ellos. Panamá, en cambio, se ve influenciado por la cultura caribeña. De hecho, Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago tienen más relación que la misma Panamá y Colombia o Panamá y Costa Rica. Pero Belice no. Miren ustedes, váyanse a el artículo 19 transitorio de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se la leo. Tercer párrafo. Para los efectos de nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen que esta Constitución establece para los originarios del país, de los países centroamericanos. Belice no, pero Panamá no tiene esa situación. Qué complicado, pero así es. Es bonito todo esto, ¿verdad, jóvenes? Ustedes lo van a ver en Derecho Internacional Público, que es una rama bien bonita. De hecho, uno de los licenciados que da Derecho Internacional Público es el licenciado Eric Witz, y él les explica, él en su libro, él tiene 2 libros, uno que habla precisamente de la necesidad de expulsar a la CICIG, es un libro que llama la atención el punto de vista de él al establecer la ilegalidad de la CICIG en Guatemala, y que sirvió de base fundamental para lo que después fue la expulsión de todos ellos. Es muy interesante la lectura, pero también hay que hacerle una crítica bastante fuerte al libro. No es un libro del todo objetivo. Desde mi punto de vista, ¿vale? Jóvenes, no quiero que malinterpreten mis palabras. Pero tiene entre sus saberes una sentencia. Él pone a analizar la sentencia del caso de Belice.
Y es muy interesante ese punto de vista para que ustedes lo tomen en cuenta en el momento en el que examinen eso. El licenciado Eric Witz es un gran profesional del derecho, le gusta mucho el derecho penal y normalmente trabaja el derecho penal y es un muy buen profesional. Tiene sus cosas como todos, pero es un muy buen profesional. Bueno, regresemos al tema. A los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifiestan ante autoridades su deseo de ser guatemalteco. Es decir, tampoco basta con que haya nacido en El Salvador, tiene que manifestar su deseo real de estar en Guatemala. Segundito. Un segundo, bueno, disculpen, emergencia. Disculpen, jóvenes, que falta de respeto a ustedes, no volverá a pasar. Bueno, es decir, no basta con que estén en Guatemala. Uno de los errores más comunes es creer que porque son salvadoreños ya tienen el domicilio en Guatemala. No, debe de manifestarse ese deseo. Y eso es importante más con la situación migrante que hoy vive Guatemala. De hecho, el fundamento legal para expulsar a los pandilleros de Guatemala a El Salvador es que precisamente no ingresan de forma legal a Guatemala. Ese es el fundamento para expulsarlo. Lo mismo que pasó con las caravanas hondureñas, con las caravanas salvadoreñas de migrantes que querían entrar a Guatemala. Hay que entender que no pueden entrar solo porque son centroamericanos, no. Deben de cumplir con las formalidades y requisitos que Guatemala establece, aunque exista un plan trifinio y aunque exista una libertad, por ejemplo, entre Honduras, Salvador y Guatemala, de libre tránsito de mercancías y de personas. Entonces, claro que eso no es materia de nosotros, es materia de derecho internacional público y privado, pero es importante que entendamos el por qué se detenía. Por supuesto, pudo haber tenido otros fines políticos que yo no dudo que existan, pero el fundamento legal es correcto. Y aquí volvemos al punto de la objetividad. Puede ser que a mí no me agrade las leyes, pero aquel principio axiológico que se decía, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley, no la podemos olvidar ni obviar. Bueno, los que obtengan su naturalización de conformidad con la ley, este es el fundamento del artículo 146 del Código de Notariado. José Luis,
Ya puede activar su audio, José Luis. Buenos días, licenciado. Buenos días. A mí me llamó la atención sobre los requisitos para ser notario. Ujú. Dice que yo conocí de un caso de un estadounidense que se llama Steven Edward Hendricks, que fue notario en Guatemala. Y él quiso ser notario y se lo negaron porque él no es natural, no es de origen. Entonces él lo denunció entre la Comisión de Derechos Humanos y al parecer la Comisión de Derechos Humanos dijo que o obligaba a Guatemala a inscribirlo como notario, pero no sé cómo paró ese caso, no sé si usted sabrá si De al fin hecho, lo escribieron o no, de hecho, porque no la ley existe dice que no. de hecho, no existe aún sentencia, José Luis. De hecho, está bajo análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el que defendió fue un constitucionalista de apellido Orellana. Él defiende el punto desde el punto de vista de ser guatemalteco de origen, pero también no fue una defensa adecuada. Les explico. Le explicaba yo al principio de mi clase esta palabra, ejercer. El señor Hendricks cumplió con todos los requisitos para poder ser notario, es decir, conocimiento científico de las leyes guatemaltecas, se graduó, le podían haber dado hasta los títulos y lo podían haber hasta colegiado, darle número de colegiación. Lo que no podían hacer era que ejerciera. El problema es que Guatemala se confundió como siempre y confundió la palabra ser notario con la palabra ejercer notario. Porque una cosa es ser notario, yo soy notario, pero no puedo ejercer porque tengo un impedimento legal. No por otra cosa más. ¿Cuál es mi impedimento legal? Que no soy guatemalteco de origen. Ese es mi impedimento legal para ejercer el notariado, no para ser notario. Y entonces no es lo mismo. Sin embargo, el licenciado Gabriel Orellana, creo que se llama él, el constitucionalista, se fue por la más fácil, que era ser guatemalteco de origen, y no atacó el fondo del problema. Por eso, jóvenes, eh, los nombres rebumbantes, es muy bueno, pero esto, lo que uno tiene en la cabeza y entender el derecho notarial desde un punto de vista donde usted ame ese derecho, le hace entender muy fácil esto. Él podría ser notario. Mire, pero es que lo que sucede es que ni siquiera le quisieron dar el carnet de colegiado activo y se lo podían haber dado, porque lo que él no puede es ejercer, lo que él no puede es comprar hojas de prensa especial para protocolo para ejercer la profesión, eso no lo puede hacer. Él no puede comprar especies fiscales. Mire, ¿por qué no? Si va a una tienda y la compra, cabo, y el ejercicio es libre. Lo que no puede es colocarle una firma y un sello y ejercer esa profesión, es lo que no puede hacer. Ser notario sí puede, porque la prohibición del requisito habilitante es para ejercer, no para ser notario. Mirna Dulce, dígame. Eh, Licenciado, sobre ese caso, la última actualización que tuve es de que le dijeron que sí podía ser notario y todo aquí en Guatemala, pero tenía que pasar por todo el proceso de nacionalización y no quiso. Lo que sucede Entonces, ahí él solo se limitó a que ya no siga su proceso. es que volvemos al mismo punto. Me parece que si esa fue al final la resolución final de la CDH, le hizo la tarea a la PGN. ¿Por qué? Porque ser notario sí puede. Lo que no puede hacer es ejercerlo. Y uno de los requisitos para ejercer notario es ser guatemalteco de origen, que se nacionalice entonces. Pero él es un ciudadano americano. Ahora hay que entender también quién es Hendricks. Hendricks es un americano que se dedica específicamente a hacer eso. O sea, su trabajo es demandar a los estados de América Latina porque él crea organizaciones de ONGs que supuestamente se dedican a ayudar, ¿no es cierto? Hendricks el día de la audiencia llegó masticando chicle, casi en estado de ebriedad, a hablar tonteras. O sea, si ustedes leen, si ustedes lo buscan en YouTube, caso Hendricks de Guatemala, vean cómo entra él. Él entra masticando chicle, riéndose porque es un modo de vida, de eso vive él, de esas demandas. Y es triste esa situación.
Porque a esa gente es a la que hay que decir, bueno, ¿qué sucede con el Estado de Guatemala? Pero es mi opinión personal y tan capaz de que me van a aumentar por eso. Los conceptos ser y ejercer, así es totalmente. Son las 10:55, descansamos 10 minutos, regresamos a las 11:05, jóvenes. Porque se pone bueno el asunto, pero hay que cumplir con las demás formalidades. Regresamos en 10 minutos entonces. De alguna vez. Miremos si... ¿qué pusieron ahí? Esos los videos en su mayoría. Bueno. Ya, pues jóvenes. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y entrémosle con todo, pues. Bueno. Estábamos leyendo el artículo número 146 constitucional. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esa constitución. Veamos el mayor de edad, el siguiente requisito habilitante. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años, de conformidad con el artículo 8 del Código Civil. Fíjense que esto es bien interesante, jóvenes, desde el punto de vista más frío que se puede. Veamos el artículo 8 del Código Civil. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. A ver, ahora leamos el artículo 147 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución. Fíjense ustedes que en ambas normativas, en la de ser ciudadano o no, establecen un término muy correcto. Los que han cumplido 18 años y los mayores de 18 años. Para que entendamos esta interpretación legal, si hoy yo cumpliera 18 años, hoy aún no tengo capacidad de ejercicio de conformidad con el artículo 8. Porque dice quienes ha cumplido. Y tampoco habré llegado al derecho establecido en el artículo 147 porque dice mayores de 18 años. Hasta que pasa un día, o sea, 18 años y un día, ahí adquiero todas mis capacidades. No antes, porque así lo establece la norma. Vean la interpretación. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años, no dice de 18 años. Mayores de 18 años. Con 18 años y un día, usted ya es mayor de 18 años. Y la capacidad civil dice los que han cumplido, es decir, yo ya cumplí los 18 años. ¿Cuándo los cumplí? Hoy. Hoy todavía no puedo, porque hoy los estoy cumpliendo. Mañana ya cumplí los 18 años. Fíjense ustedes qué interesante la interpretación legal que se debe de dar de la mayoría de edad. Yo estoy seguro que eso lo vieron ustedes en Civil 1, pero igual no está de más establecerlo legalmente. Dice, disculpe, me quedó confusión ser natural y nacionalizado. ¿Qué es lo que le creó confusión, Ángel? ¿La definición o qué características? No. Si me pudiera ampliar la pregunta, con mucho gusto yo le podría ayudar. Del Estado secular. Aquí es precisamente donde mejor se ve qué es ser notario y qué es ejercer notario. El ejemplo que normalmente se coloca en esta normativa es la siguiente. Charita. Hola, Charis. Haciendo clases y tú, ¿todo bien?
Estado segregar significa no ser ministro de ningún culto. El ministro de culto puede estudiar en la Facultad de Derecho y graduarse de abogado y notario, pero no puede ejercer la profesión. Otra vez, ¿sí? Como les digo, el ejemplo con el que a mí me enseñaron fue el siguiente. Está en la graduación el señor Cash Luna, a punto de graduarse de abogado y notario, cuando viene y alguien lo interrumpe y dice, señores, no pueden graduar al señor Cash Luna porque él es ministro de culto. ¿Qué sucedería con él? ¿Se puede o no se puede graduar? Se puede graduar. Lo que él no puede es ejercer la profesión de derecho notarial. Es lo mismo que hablamos del caso Génesis. Es lo mismo. No, ya. Es lo mismo que el caso Génesis. Porque no es lo mismo ser que ejercer. No es lo mismo. Donde me lo pongan, les planteo que no. Al nacionalizarse puede llenar el requisito de guatemalteco de origen. Isaac Flores tendría que renunciar a su cargo religioso. Voy a contestar de primero lo de Ángel Viato. Dice, al nacionalizarse se puede llenar el requisito de guatemalteco de origen de conformidad con el artículo 16 el artículo 146 de la naturalización establece lo siguiente. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los guatemaltecos de origen. Y hay una coma, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. ¿Qué limitaciones establece la Constitución Política de la República de Guatemala para los naturalizados? Le voy a poner un ejemplo. El artículo 123 de la Constitución. Vámonos al 123 y leamos. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles. Es una limitación propia constitucional. O sea, un guatemalteco naturalizado no podría, aunque adquiera todos los derechos del guatemalteco, tener una limitación en la franja fronteriza. No podría, porque es una limitación propia constitucional. Le doy otra. ¿Qué le parece la del 162? Vea la del 162 constitucional. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Esa es una limitación. Mire esa. Le doy otra. La última, porque hay varias. La Corte de Constitucionalidad ha establecido, mire la del 185, por ejemplo. La del 185 incluye para ser electo presidente, por ejemplo. 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen, que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. A eso se refiere Ángel. O sea, puede obtener todos los derechos, salvo los establecidos en la Constitución. Como en la Constitución no está prohibido el hecho de poder ejercer la profesión de notario, lo puede hacer. Y eso es a lo que vamos. Le voy a leer una parte de una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad al constituyente, reconociendo en el citado artículo 146 iguales derechos para guatemaltecos de origen y guatemaltecos naturalizados, se atribuyó la facultad de ponderar aquellas situaciones que, por distintas circunstancias, impedían una equiparación absoluta entre ambas calidades.
De esa cuenta, el texto constitucional estableció determinadas distinciones, entre las que cabe citar, por ejemplo, el derecho exclusivo de los guatemaltecos de origen para ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en las franjas fronterizas, o el acceso determinado a cargos públicos, reservados solo para los antes mencionados. Asimismo, en coherencia con el igual reconocimiento de derechos a ambas calidades, el constituyente descartó cualquier distinción ajena a la expresamente regulada en su propia obra. A eso se refiere Kevin. Licenciado, entonces un salvadoreño no puede optar a esos cargos. No, no podría. Ministro de culto incluye solo el pastor o aquellos que tienen algún cargo en la iglesia. No, aquellos que ejercen un cargo religioso, pero debe ser ministro. Un ministro de culto es un pastor evangélico, por ejemplo, o un rabí es un ministro de culto, porque se le da la característica de ejercer una profesión que conlleva la realización de la fe. Eso es un ministro de culto. Por ejemplo, ¿por qué no pueden ser ellos? Por una simple y sencilla razón. Por ejemplo, los sacerdotes deben de cumplir más que con la norma constitucional, con el derecho canónico. Es decir, en la Iglesia Católica Romana existe una servidumbre, un vasallaje que la Constitución Política de la República prohíbe. El sacerdote tiene su obligación de, genera un voto de obediencia a sus superiores y al Papa en una servidumbre, en un vasallaje. Eso no existe en Guatemala hoy en día. Por ejemplo, los rabíes, en su momento de ser declarados maestros y rabíes, ellos declaran a Israel y a la Torá como su única fuente de derecho y de obligaciones, no la Constitución. Entonces, ellos no pueden ejercerlo porque recuerden que uno de los principios del derecho notarial es que el notario debe de hacer solo lo que la ley le permita y debe de tener una acción imparcial sobre su quehacer. Y los ministros de culto, esa parcialidad no se ve claramente distinguida. Y me parece adecuado. Un ministro de culto sé que va también a universidades y se va de teólogos, creo, sí, así es. Es una persona de autoridad dentro de cualquier ministerio religioso. Así es, menor, totalmente. ¿Por qué? Porque recuérdese usted de que hay religiones, por ejemplo, los judíos ortodoxos, donde una mujer no puede vender ni comprar nada, porque no pueden ser dueñas de nada. Entonces todo se lo donan a su esposo. Pues, para mí es chocante, para ellos es completamente normal. Y yo debo respetar eso, porque en Guatemala se maneja que somos un estado laico, es decir, todas las religiones son permitidas en este país. Nosotros lo único que hacemos es que creemos en un Dios, o sea, Guatemala es un estado laico, no ateo, es decir, Guatemala sí cree en la existencia de un ente superior, que nosotros le denominamos Dios. En la Constitución Política dice invocando el nombre de Dios. Así inicia. Aunque el preámbulo no forma parte de la Constitución, se entiende que los constituyentes velan que la sociedad determina esa creencia en un Dios. Pero ser cristianos no. O sea, no somos cristianos, no. El Estado de Guatemala no es cristiano, no es musulmán, no es judío. Aquí no somos nada de eso. Por eso cuando usted escucha situaciones de los diputados de es que hay que leer la Biblia en todas las escuelas, se les olvida que el Estado es laico. Y que sea bueno o que sea malo no es la discusión. La discusión es que es un Estado laico. Y no se permite que haya una religión en el Estado. Punto. ¿Qué temas tan complicados, verdad? Lick, entonces, si el ministro de culto renuncia a su cargo, puede ejercer como notario. Isaac Flores, este es el punto más maravilloso de toda la trama, y es la interpretación. ¿Puede una persona renunciar a ser ministro de culto?
sea, él puede renunciar a ser ministro de culto, pero el ministro de culto conlleva en sí mismo el respeto que ya se ganó de la comunidad. ¿Puede renunciar usted a eso? Pues en teoría sí, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el criterio de hace 8 años, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de los partidos políticos de ahorita. Hubieron dos interpretaciones legales muy controvertidas en estas elecciones, lo que pasa es que fueron muy calladas. La primera es el señor que representa al vicepresidente del partido UNE, era un conocido pastor, pero él renunció a ser pastor y lo inscribieron. Esa es la interpretación que actualmente tiene la Corte de Constitucionalidad. Hace 12 años, cuando el pastor Harold Caballeros quiso ser candidato a la presidencia, no le permitieron inscribirse porque determinaban de que no se podía renunciar a eso. Hoy el criterio cambió. Volvemos a lo mismo. Los criterios son cambiantes, no son ley. La ley no cambia, pero los criterios sí cambian porque no son ley. La potestad legislativa solo la tiene el Congreso. Suri Ríos hace 8 años no pudo participar porque aquella Corte de Constitucionalidad estableció que ella estaba contemplada en una de las prohibiciones contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Corte de Constitucionalidad dijo que no y varió su criterio. Entonces la pregunta es, ¿un ministro de culto renuncia a su cargo y puede ejercer como notario? Yo le voy a dar mi criterio personal, pero este criterio es criterio personalísimo. Para ejercer el derecho notarial, que es una función que busca la paz social, yo considero que no. Yo, Gonzalo Madrid Pérez, considera que no. Pero si usted dice, no, Lips, pero si renuncia y efectivamente lo puede hacer derecho notarial, entonces sí lo puede ejercer. Pero no voy a ser yo ni usted los que va a calificar. Va a ser un juez, va a ser un empleado administrativo quien lo va a calificar. Yo no lo puedo hacer. Desde mi punto de vista, no se puede renunciar a eso. Pero es mío, ¿verdad, Isaac? Puedo estar equivocado. Entonces, respeto la opinión de cualquiera que diga, no, licenciado, se está equivocado. Absolutamente tienen razón, porque es una opinión personal. Sigamos, porque si no, no vamos a terminar. Son temas bien interesantes, pero son temas eminentemente legales, ¿verdad, jóvenes? O sea, son discusiones de derecho, no son discusiones de porque quiero discutir, no. El derecho le permite a uno eso, por eso es que usted, cuando escuche la opinión de alguien, nunca ataque a la persona, ataque la idea. Es decir, si un bolo le dice a usted que tomar es malo, y usted le contesta a vos, pero vos sos bolo, ¿cómo me decís eso? Usted no está atacando la idea, está atacando a la persona. La idea es correcta. No tomar no es bueno. Aquel drogadito que dice, mira, nunca consumas cocaína porque yo la consumí y eso es lo que me va a matar. Usted le dice, vos, pero ¿con qué moral me venís a decir vos eso? No, la persona no tiene nada que ver, es la idea. Usted siempre ataque la idea, nunca la persona, respetando que todos los seres humanos tenemos ideas distintas y que porque mi opinión yo considere que sea la correcta, no significa que sea verdad absoluta. Porque puede haber una persona que esté en discrepancia con mi idea y eso no lo hace malo. Es decir, vean ustedes las discusiones en redes sociales de la selección. Vean cómo atacan a la persona, la idea lo de ¿cómo vas a votar por ese? ¿Cómo vas a votar por esa? ¿Cómo vas a votar por aquel? ¿Qué les importa? El derecho a elegir y ser electo es un derecho. No le están pidiendo su opinión, mira, ¿qué pensás de mi voto? Siempre ataquen a la idea, nunca a la persona. Porque cuando usted ataca a la persona, el que lo está escuchando y tiene mediano conocimiento científico, sabe que está hablando con una persona que no tiene capacidad de discutir. Siempre la idea, nunca la persona. El tema puntual de hoy son los requisitos para ser notario. Sí, atacar el argumento. Sí, siempre ataque el argumento, nunca la persona. Y cuando dos personas no estén de acuerdo, ese es el primer acuerdo.
Cuando dos personas discuten, el primer acuerdo es que no estamos de acuerdo. Y eso sí es algo que tienen en común. Siempre busquen el lado de resolver conflictos más adecuado para las partes. Es decir, yo no estoy de acuerdo con vos y vos no estás de acuerdo conmigo. Ese es el primer acuerdo. Ninguno de los dos está de acuerdo con el otro. ¿En eso coincidimos los dos? Sí. Ya tienen un primer sí. Siempre, jóvenes. Más la cabeza que el corazón. El corazón es lo de menos. El corazón no importa. La lástima o la compasión son sentimientos que no pueden afectar al abogado, porque la justicia en sí mismo es injusticia. Pueden leer un libro maravilloso al respecto que se llama El alma de la toga. El alma de la toga es un libro buenísimo, de una lectura sencillísima, pero encierra un principio que establece que aunque la toga sea negra, nunca debe ser manchada por la corrupción o por la duda. Léanlo para conocimiento público. Sigamos. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Así es, Carla. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Es un principio procesal muy importante. Nunca discutan con gente con la que no tienen que discutir. Disculpen, mi madre. Me dice, licenciado, usted... Es cierto. ¿Por qué? Porque el que guarda silencio siempre tiene capacidad de analizar más. Bueno, domiciliado en la República de Guatemala, ya son las 26. Faltan 3 minutos para que dé la asistencia. Entonces, empecemos a las 1:30, les doy 2 minutos para que lo puedan hacer. El autor es Ángel Osorio, creo que sí, no lo recuerdo en estos momentos. Solo sé cómo se llama, El alma de la toga. Y aunque va dirigido hacia jueces y magistrados, también nos enseña a los estudiantes de Derecho y a los abogados esa parte, que hoy en día se nos ha olvidado mucho. El ser, el entender para qué estudiamos Derecho. Yo se los decía, imagínense ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tener el medallón de justicia, pues ha de ser un honor, un privilegio, no sé, lo más grande que le pueda pasar a un abogado y notario de este país. No debe de existir algo que sea mejor con eso. Yo sueño con eso, yo espero que usted sueñe con eso. Por supuesto, para llegar a ser magistrado se requieren muchas situaciones que están fuera del alcance de muchos de nosotros, pero imagínese usted ser magistrado y ser presidente y tener medallón de la justicia. No sé, esa debe ser la cosa más extraordinaria del mundo. O sea, la responsabilidad. Los que amamos el derecho, y yo espero que ustedes lo hagan, debemos de valorar ese punto. El autor es Ángel Osorio, no lo sé. Muy bien. Domiciliado en la República de Guatemala, se le conoce como deber de residencia. Esta norma es precisamente la que nos permite ejercer el notariado en cualquier lugar de la República. El domiciliado en la República de Guatemala extiende el domicilio. Se recuerda que el domicilio es la circunscripción departamental, así lo establece el Código Civil. Una cosa es el domicilio, otra cosa es la residencia, bajo el domicilio. Pero el domicilio de la República extiende a todo lo que conlleva el territorio nacional, que entre otras cosas no está limitado por la Constitución Política de la República de Guatemala, es decir, hoy por hoy no existen fronteras en Guatemala. Va a decir, Lix, está loco, ¿cómo no van a existir fronteras en Guatemala? Búsquenlas. Busquen las fronteras, no es como El Salvador. El Salvador tiene muy bien identificadas sus fronteras. Del paralelo X al paralelo Y, tantos kilómetros, del paralelo Y al paralelo Z, tantos kilómetros, y lo hacemos nosotros en un plano de una escritura pública. Honduras también lo tiene. Guatemala no lo tiene. ¿Por qué Guatemala no lo tiene?
porque Guatemala no tiene registradas sus fronteras. Es decir, usted conoce la frontera Pedro de Alvarado, conoce la frontera, las fronteras, los puestos de fronteras, y ahí hay mojones. Mojones son unas piedras, mojones. Pero esos mojones no están legalmente establecidos en ningún lado. O sea, ahí dice, aquí es Guatemala, aquí es México. Y muerta la gallina. Y si lo mueven, ¿qué? Ay, mi país. Ay, mi país. Bueno. Haber obtenido el título facultativo o la incorporación con arreglo de ley. En Guatemala, las universidades, a través de sus facultades de Derecho, cuando cumplen con todos los requisitos académicos, otorgan 2 títulos facultativos, el de abogado y notario, y un grado académico, la licenciatura en Ciencias Sociales o la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es la que nos otorga a nosotros en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay que entender que nosotros recibimos tres cartones. 2 son títulos facultativos, es decir, 2 títulos que facultan a que se ejerzan 2 profesiones distintas, la de abogado y notario. Y nos otorgan un grado académico, es decir, un grado académico significa el nivel de enseñanza que se tiene después de la educación media. En este caso, la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, porque recuérdense que también hay grados académicos denominados técnicos. Pero en Guatemala, pero nosotros en la facultad nos dan la licenciatura. Y luego viene el segundo grado académico, que es la maestría, y por último está el doctorado, está el postdoctorado, está un magíster postdoctorado, que de hecho en Guatemala solo se llega a doctorado. Si usted quiere sacar un postdoctorado, tiene que ir a México a sacarlo, no hay en Guatemala, eh, que deberíamos de tener, pero no tenemos. ¿Por qué? Porque aún no existe ese grado de academia tan grande. En Guatemala hay postdoctores, sí, hay postdoctores, de hecho hay 4, 5 creo que hay en Guatemala. Qué tan buenos o qué tan malos sean, eso sí ya dependerá mucho de los criterios de las personas que los conozcan. Eh, y el último gran doctor de derecho que tuvo Guatemala, qué complicado. Hay que llenar la asistencia a jóvenes, 11:31, les doy 3 minutos para que lo hagan.
Bueno, seguimos. Tiene responsabilidad profesional. No sé qué va a ser notario. Sí, cualquiera de los dos. Parece adecuado. Bueno, sigamos pues. Ya casi vamos a terminar. Los títulos están afectos al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Recuerden ustedes que los impuestos están afectos, ¿sí? Es decir, el hecho generador se le denomina afectos en materia legal. No es tienen que pagar, va, llevan timbres, no. Está afecto al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo de 100 quetzales. Otra obligación para el ejercicio notariado es que todos los títulos extendidos por cualquier institución educativa están afectos a ser registradas en la Contraloría General de Cuentas, cuyo costo es de 65 quetzales. Respecto a la hay que recordar, jóvenes, que cuando usted obtiene sus títulos, la primera obligación que tiene después de que se los entreguen en la Universidad de San Carlos de Guatemala, conmigo se tardaron, vamos a ver, casi 5 meses en entregarme mis títulos cuando me gradué, pero estoy hablando que me gradué en el año 2011, 9. De hecho, fue 6 de octubre del año 2011, me gradué yo. Y me colegié el 7 de diciembre de 2011 y me colegié, me juramenté en febrero de 2012. Chica, ya hace un montón de tiempo atrás. En retrospectiva, lo mejor que me ha pasado. Pero cuando me entregaron mis títulos, los tuve que llevar a la Contraloría General de Cuentas para que me los inscribieran. ¿Por qué? Porque para que usted obtenga un trabajo dentro del Estado, una de las formalidades es que precisamente estén inscritos en la Contraloría General de Cuentas, se le adquiere un código y va a caer a su expediente. Entonces es muy importante que lo haga. Respecto a la incorporación de profesionales de conformidad con la Constitución Política de la República, es la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Consejo Superior Universitario, el que luego de un trámite administrativo otorga la incorporación a los estudiantes extranjeros que lo soliciten siempre y cuando cumplan con los requisitos habilitantes. Leamos el 88 de la Constitución, solo para remarcar el punto, perdón, 87 de la Constitución. 87. Segundo párrafo. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultad para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos para el efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala a lograrse la unificación básica de los planes de estudio. ¿Oyeron? Solo para buscar el fundamento. Colegiación. Para ejercer cualquier profesión en Guatemala es obligación la colegiación profesional. Eso está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 90. Leamos el artículo 90 de su Constitución. Mire, pero la colegiación no está regulada en el artículo número 2 del Código de Notariado. Entonces, ¿por qué no lo está dando? Jóvenes, entre el numeral segundo y el numeral tercero colocan ahí colegiación y le ponen un asterisco. Colegiación. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, por eso es que es un requisito para ejercer. Y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueron egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico,
cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Oye, y es la excepción al artículo 34 de la Constitución, mírenle una vez. Hoy hemos visto mucho en la Constitución, sí, ahí se recuerda de que la están empezando a subrayar, si ya la tenían subrayada, pues me imagino que eso lo deben de haber visto en Derecho Notarial 1, pero si no, aquí se les da el repaso sencillísimo. Artículo 34, derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usarán con el nombre y apellidos usuales. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia ha regulado y creado el registro electrónico de notarios a través del Acuerdo 41-2002 de la Presidencia del Organismo Judicial. ¿Por qué? Porque al notario le es prohibido de forma expresa utilizar un sello y una firma que no esté registrado. Veamos el artículo 77, numeral 5 de su Código de Notariado. Al notario le es prohibido, numeral 5, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Y no hay vuelta de hoja. La firma y el sello deben estar registrados en la Corte Suprema de Justicia. Inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria para emitir facturas y poder comprar papel sellado especial para protocolos. Miren, jóvenes, usted se gradúa, usted se juramenta en la Corte Suprema de Justicia, usted va y se inscribe en la sala. Y se va a inscribir bajo el régimen que su contador le establezca. Y a partir de ese momento usted va a tener necesidad de utilizar un contador. Si usted es contador, qué bueno. Si usted dice, ay no, vos, qué fácil, eso solo se pone en cero, yo le voy a decir algo. Páguele a un contador. En la medida de las posibilidades, hay contadores que son muy buenos. En mi caso, yo tengo un contador que es genial, que es Joel. Yo ya me desentiendo, él es el que se encarga de hacer mis cosas. Pero más que mi contador, lo que a mí me interesa es que es una formalidad y requisito para poder comprar especies fiscales, ya sea timbres u hojas de papel sellado especial para protocolo. Si no cumplo con esta formalidad, no puedo comprar hojas de papel sellado especial para protocolo y por lo tanto no puedo escriturar. Y por último, la inscripción en el registro de la propiedad. Hoy en día existe una gran coordinación entre varias entidades estatales. Hay que recordar que hasta antes del año 2000 todo era muy apartado. El gobierno de Alfonso Portillo, y ese congreso específicamente, es el último congreso que crea una reforma administrativa fuerte. Si usted ve la ley del servicio civil, la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos, la ley de la Contraloría General de Cuentas, incluso las reformas a la ley del organismo ejecutivo, las reformas a la ley del organismo legislativo, las reformas a la ley del organismo judicial, nacen en el Congreso de Alfonso Portillo, es decir, Frente Republicano Guatemalteco FRG. Hay que entender que en el año 2000, en adelante, después del año 2002 principalmente, existen dos gobiernos que modifican el Estado de Guatemala. El primero es el gobierno de Álvaro Arzú, privatizando las instituciones estatales, y luego el gobierno de Alfonso Portillo, que viene a destruir precisamente esa privatización. No lo logra, pero por lo menos hace la formal protesta. Es el único gobierno que ha hecho una formal protesta al respecto. Pero en esas dos se crea precisamente esta coordinación institucional entre el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, y por lo tanto permite una mejor forma de gestionar los trámites administrativos. Por eso es que la inscripción del registro de la propiedad obliga que en el momento en el que se haga la juramentación, usted lleve su firma y su sello y firme 3 formularios en esa juramentación. El primer formulario que llena es el del Registro General de la Propiedad, porque así su firma y su sello quedan registrados
en ese registro, dada la importancia del derecho privado, del derecho a la propiedad privada en Guatemala. Y lo que se busca es que solo el abogado y notario que esté registrado en el Registro General de la Propiedad pueda escriturar. El segundo formulario que usted va a llenar es el formulario de apertura de protocolo, si usted quiere aperturar o no el mismo, siempre con su firma y su sello. Y el tercero es el del registro electrónico de notarios. Ahí usted firma y sella. Esas tres instituciones, esas tres entidades administrativas del Estado, los que buscan es unificar la firma y el sello del mismo. Y ahí terminaríamos, jóvenes, los requisitos habilitantes. Dice Lick, usted me podría dar el número de celular de sus contadores que necesito a alguien que lleve mi contabilidad, gracias. Ah, ok, José Robles, escríbame el personal y con mucho gusto le hablo. Bueno, no sé, jóvenes, si tienen alguna duda o algo. ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, entonces como dijo mi ex, no eres tú, soy yo. Me tengo que pasar a retirar. Jóvenes, que les vaya muy bien. Feliz día.